Mozart, en estos días, y amigos televidentes, se ha estado discutiendo, bueno, con motivo del nuevo gobierno, la política exterior, siempre importante para cualquier nación, por poco significativa que ésta sea en el globo, la política exterior es una de las líneas básicas de acción de cualquier Estado. Una de las personas que en este asunto nos puede orientar mejor es la eterna embajadora, doña Cristina Aguiar. ¿Por qué? Porque doña Cristina es una profesional del servicio exterior que ha estado en los órganos más emblemáticos, no solamente locales, internacionales, que definen lo que es la práctica diplomática. Entonces hemos querido que doña Cristina, que es nuestra eterna asociada, en este momento nos dé algunas luces acerca de lo que, primero, lo que es la carrera profesional. Segundo, la importancia que tiene para una nación. Y cuarto, bueno, lo que... El desempeño, ¿cómo ha visto el desempeño? Exacto. Hacia dónde apunta, por ejemplo, las nuevas autoridades. Buenos días, doña Cristina. Buenos días, queridos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué Hola. estar? Hola. Ana, sí. Esa es Muy que bien. le hice la pregunta así en sentido general. Ajá, sí, es importante porque el presidente en su discurso inaugural pues abordó por lo menos el tema de la política exterior. De manera subsecuente se entiende que cuando se habla de política exterior se habla de Cancillería, servicio exterior y rendimiento justamente de la acción diplomática. Como una cosa muy infortunada, vimos en los últimos días de gobierno del PLD que sacaron una resolución del Ministerio de Administración Pública con el ingreso a la carrera de 57 personas. Yo soy una ex directora de la Escuela Diplomática, lo cual en cierta forma me capacita o me califica para yo saber un poco quién es quién y cómo está la formación de los diplomáticos, porque por mis manos pasaron montones de gente con los cursos de calificación rápida que se le daban, que yo rediseñé completamente la currícula de eso, porque yo entendía que había muchas cosas que no estaban tratándose en ese curso y que los diplomáticos que iban a salir al exterior necesitaban manejar al menos los rudimentos. Entonces me sorprendió mucho que 3 días antes de entregarle el gobierno, cuando tuvieron 8 años para hacerlo, no hicieran ese ejercicio de examinar caso por caso a quienes iban a ingresar a la carrera. Señores, yo les tengo que decir que tristemente yo no estoy en la carrera, que mis diplomas de París, de Castilla-La Mancha y de Harvard, parece que no han calificado para un gobierno PLDista considerar que Cristina Aguiar es una diplomática de carrera. Pero ¿cómo va a ser? Eso, sí, esa es la triste realidad. Yo tengo todos mis derechos bajo la ley 314, porque la ley 314 fue bajo la que yo ingresé a la política en octubre del 1996. Desde ese entonces yo tengo una sucesión ininterrumpida de decretos y me he mantenido activa. En los últimos años en Cancillería, habiendo ocupado la Escuela Diplomática, siendo viceministro para Derechos Humanos, además con un decreto que me conservaba mi rango de embajadora para que yo no lo perdiera para la carrera. Entonces, no sé, yo tengo más que los años requeridos, no sé qué pasó ahí. Bueno, eso ya yo creo que se podrá ver en un proceso ulterior. Pero eso lo van a revisar, yo tengo entendido sí, que eso lo va a el canciller dijo que lo va a revisar. El canciller afortunadamente declaró que lo va a revisar, porque hay mucha gente, yo encontré que esa lista no toma en consideración a mucha gente, a muchos servidores en Cancillería y también que están en el exterior, que tienen que figurar ya, porque ya es justicia, que figuren en la carrera. Entonces yo creo que por esa parte el nuevo gobierno tiene buenas intenciones de revisar caso por caso. Señora, lo que a mí me preocupa más como exdirectora de la Escuela Diplomática es de saber quién los evaluó. Porque hay que evaluarte. Para tú pasar de un rango a otro, tú tienes que ser evaluado. ¿Cuál es el método de evaluación? ¿Quién los evaluó? ¿Quién evalúa el desempeño? ¿Cómo se evalúa ese desempeño? Entonces, tenemos ese punto. Ahí hay gente que está en ciertos puestos que no hablan inglés. Entonces, ¿cómo va a ser que tú tienes un título de embajador sin manejar al menos 2 lenguas extranjeras? Eso fue de los requisitos que yo, como directora de la Escuela Diplomática, cuando se estaba discutiendo el primer proyecto... Eso debe ser de rigor. Orgánica, incluso para entrar a la formación de la Escuela Diplomática, yo puse como exigencia un examen de inglés y que la gente tomara clases de francés.
porque no se entiende que diplomáticos de una isla en el Caribe con una posición estratégica no hablen más de 2 idiomas, además del castellano, ¿verdad? Entonces, eso fue uno de los requisitos. Pero por otra parte, si le damos un examencito a ciertas personas en esa lista de geopolítica, señores, se van a quemar mucho. Va a ser Ay. pero sobre eso, no, pero eso es verdad, hombre. mis queridos, un diplomático que está en servicio exterior por 8 o 10 años, aquí hay gente que está así, que no han venido a su base. ¿A quién están representando? ¿A la Nación Dominicana? Pues ellos ya no saben, ni saben quién es la Nación Dominicana. Si no vienen a su base a volverse a reempapar, como en todos los países organizados del mundo, 2 periodos afuera de 3 o de 4 años, 2 años en la Cancillería, para volver a ponerse al tanto de los temas, de la problemática, de las discusiones, de los temas societales. Porque si no, tú terminas, ¿qué? Representándote a ti mismo. Exactamente. No te manda. Entonces, la rotación y la alternancia es la columna vertebral del servicio exterior. En países como Brasil, Ecuador, Francia, Israel, España, los diplomáticos no están más de 3 años en un puesto. Y lo mandan 2 veces afuera, ¿verdad? Bueno, vienen aquí y de aquí lo mandan, vamos a suponer, a Cuba o a El Salvador o a México. Pero ya, al cabo de esos 2 periodos, tienen que volver obligatoriamente a la Cancillería. 2 años. Pero nosotros no. Nosotros hemos instalado un sistema que hemos creado una casta que se llama servicio exterior. Y van de un puesto diplomático a otro, de un puesto diplomático a otro. Y entonces la gente que está en la planta, que tiene la misma formación, que pasaron por la escuela diplomática, que tienen máster en relaciones internacionales, esas personas tienen la misma vocación a servir en el servicio exterior que los otros. Señora, hay un principio constitucional que se llama la igualdad de oportunidades. Entonces, la práctica que nosotros hemos instalado, primero es reñida contra la ley, porque la ley 613-16, que es la última ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la carrera diplomática, prevé que esos cambios. Entonces, estamos una práctica que rompe con la ley, una práctica que rompe con los principios constitucionales, pues es una mala práctica y hay que cambiarla. Entonces, como el presidente ha manifestado su deseo de cambio, yo creo que este es el momento de hacer algunas reformas, que sean reformas sustanciales y además reformas que respeten el principio de justicia y el principio de la igualdad de oportunidades. Porque no es posible que usted tenga 6, 7, 8, 9, 10 embajadores que se repiten constantemente de país en país, cuando usted tiene aquí en planta gente el problema, Cristina, es la práctica, porque tú bien planteas que desde hace un tiempo, desde la escuela diplomática, se propuso hacer reformas importantes en la currícula para que así es. Para que tengamos un cuerpo diplomático que pueda desempeñar un mejor papel. Hasta con temas puntuales como ese, yo creí que habíamos avanzado en el tema de por lo menos 2 idiomas. Porque ni siquiera para el cuerpo diplomático, que ya por lo menos tener el inglés ya es una herramienta básica, fundamental. Hasta para tú incrementar tu conocimiento, la mayoría de los textos están en inglés. Las relaciones, ese es el idioma internacional por excelencia. Entonces, eso es extraño. Pero lo importante es que parece que eso va a continuar, porque aunque no se ha nombrado todavía el cuerpo diplomático, por lo que se dice, vamos a seguir en la misma rumba de compromisos políticos para colocar a gente en la diplomacia que no tiene el aval para ocupar esas funciones. Eso es lo lamentable, por lo que yo vislumbro. Ojalá se pueda avanzar ahora en eso. Como académica, yo estimo que el spoil system que nosotros hemos heredado de la cercanía con los Estados Unidos, que cohabita en la ley 630-16, cohabita el spoil system con el sistema de profesionalización y de institucionalización de la carrera. El spoil system tiene que desaparecer. Si se queda, porque por ejemplo en Francia, es un país que yo conozco muy bien, ¿verdad? Por razones obvias. Sí. Hay un concepto que se llama el tour exterior, que es algunas personalidades, pero no pasan de 3, 4, que el presidente puede escoger porque tienen un recorrido profesional específico
porque son personas de confianza, pero no la mitad del servicio exterior. La ley actualmente le da 50% al presidente para nombrar según el spoil system, o sea, las personas que él quiere beneficiar o por confianza o por compromiso político, por lo que sea, y nosotros que nada más tenemos 30 y pico de embajada, qué sé yo, una cosa así, imagínense usted, si realmente eso es mucho. Entonces, para que el país progrese verdaderamente, y yo lo he dicho siempre en todas mis apariciones públicas, en todas las conferencias que yo he dado, las clases, que un país pequeño como la República Dominicana, y eso el presidente lo dijo en su discurso, tiene que potenciar al máximo su diplomacia. Es, claro. Pero al máximo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los cuadros que se mandan tienen que ser gente preparada. Exactamente. Gente con experiencia, gente que hable idiomas, gente que conozca la problemática internacional, no solamente del país donde va, sino de todo el entorno. ¿Cómo ustedes se pueden imaginar que nosotros hemos tenido embajadores en Asia, que es una región que a mí me interesa ahora mucho, que no hablaban inglés? En Japón, por ejemplo, mandaron un señor... ¿Cómo diablos se comunicaban ahí? No, de otra forma. comunicaba con traductores. el ministro consejero, pobrecito, que además fue objeto de todos los celos y de toda la cosa a vida y por amor, porque ese muchacho se formó en la escuela diplomática, yo lo gradué, habla inglés como un americano, y además es un tipo con inteligencia, dinamismo, sabe lo que tiene que hacer. Pues ese pasó las 1.000 y una noches en los 3 años que tuvo en Japón, con ese señor que no hablaba en inglés y que era una especie de masa que mandaron para allá. Eso no puede concebirse. Nosotros somos un país demasiado pequeño para estar dispendiando recursos de esa manera y tienen que ser, en francés hay una expresión, se llama trier sur le volet, que quiere decir que tú tienes que escoger, pero realmente con mucho cuidado, quién te va a representar en el exterior, porque quien te va a representar en el exterior es tu cara. Así es. Si no habla inglés, van a decir, Mira, esa gente es gente formada. Cristina, ¿qué cosa pasó? Cristina, óigame esto. Sabe que nosotros somos reporteros, que estamos en esto desde el 62. 62. Estábamos un periódico que se llamaba La Prensa, ahí en la Mercedes, y después pasamos al Listín Diario. Ya. Siempre, uno como reportero que ingresó, incluso estudiando todavía en la UAS, en la primera promoción de la Escuela de Periodismo, aquí no había periodistas porque se abrió la sociedad a todos los medios, se crearon muchísimos medios y hubo que coger los muchachos que estaban estudiando y darle empleo. Ahí caí yo, en ese grupo. Bueno, desde entonces se ha sabido que el servicio exterior dominicano, desde los tiempos de Trujillo, estaba siendo desempeñado por personalidades muy cultas que manejaban más de un idioma con formalidad. La gente pudiera creer que en tiempos de la tiranía de Trujillo, cualquier persona que cumpliera una función, por ejemplo, de calizaje internacional, si era eso, tenía que ser culto y bien y manejar idiomas, porque en efecto lo tuvo también, pero tenía que cumplir las condiciones de un diplomático. Bueno, eso se muere Trujillo, o sea, se ajusticia a Trujillo. Y esa carrera diplomática, la mayoría de los que le sucedieron la respetaron, a tal punto que muchas personalidades que le sirvieron a Trujillo siguieron en la carrera y fueron incluso emblemáticos en la Cancillería para formar una nueva generación. Así es. ¿Se estropea a partir de qué momento, Cristina? ¿Qué debemos hacer para recuperar ese ambiente de profesionalidad en la carrera diplomática? Bueno, yo diría que la carrera diplomática sufre esa transformación desagradable después de la Revolución de Abril. Las primeras elecciones fueron en el 66, sube el doctor Balaguer. El doctor Balaguer no era alguien que estaba muy inclinado hacia lo internacional, no le daba mucha importancia a lo internacional. El asunto del doctor Balaguer era lo interno. Sacar recursos, aunque fuera debajo de las piedras, porque no cogía prestado, para sus programas de construcciones, etcétera, y de obras públicas. Entonces, en ese momento es que comienza la degradación del servicio exterior. ¿Por qué? Porque ponían a la gente con unos sueldos tan ínfimos que la gente cuando llegaban a sus lugares de destino en el país de recepción, pues tenían que buscársela. Entonces ahí comienza ya la deterioración de la imagen del diplomático dominicano, que se pone a hacer negocio en el país de acogida, en el país de recepción, etcétera. Y también, bueno, porque comienzan a nombrar a personas que quieren salir de ellas para mandarla al exterior para que no fastidien aquí,
que no estén protestando, no se rebelen, no sean insurrectos. Sí. Y se convierte entonces el Servicio Exterior Dominicano en un reducto de gente desagradable que hay que mandar para afuera. Ahí comienza el tema de ingresar políticos al servicio exterior, que yo no puedo decir que sean diplomáticos porque son simplemente agentes diplomáticos de ocasión, porque un gobierno los quiere mandar, estén o no estén habilitados para ejercer esa función. Y ahí es que comienza la tragedia del Servicio Exterior Dominicano. Cuando en el 1996 viene también una transición con la elección de Leonel Fernández. Leonel Fernández viene con las mejores intenciones de profesionalizar, etcétera. De hecho, retoma el tema de la escuela diplomática que había desaparecido, porque la Escuela Diplomática Dominicana es una de las más antiguas del hemisferio. Lo que pasa es que Trujillo la borró de un plumazo por las cosas que le pasan por la mente a los dictadores, ¿verdad? Y después se volvió a retomar en los años 80, etcétera, pero nunca con un carácter de permanencia. Leonel Fernández, en el 1999, construye un edificio e instala la Escuela Diplomática, que es la que tenemos actualmente. ¿Con qué idea? Bueno, de profesionalizar, de darle formación continua a los diplomáticos y de adecentar un poco la cara de ese servicio exterior que había. Pero lo que pasa es que hay una cuestión. La inercia de las prácticas de Estado son muy difíciles de vencer. O sea, ustedes tienen una masa de gente allá abajo empujando que ponen al propio presidente en situaciones muy difíciles. Y él no pudo llevar a cabo completamente su proyecto. Cuando yo entré como directora de la Escuela Diplomática, bueno, él me puso ahí porque él dijo, bueno, Cristina viene de Francia. Yo estaba dando clase en una escuela, que era una escuela de relaciones internacionales, que fue fundada por Durkheim en el 1888, qué sé yo. Dijo, Cristina podrá organizar mejor esa escuela. Esos 4 años que yo tuve ahí sin presupuesto, porque era una cosa horrible, yo instalé el laboratorio de lengua, puse las lenguas obligatorias, se comenzó a enseñar chino en la escuela diplomática, creó muchísimas cosas, y eso sin dinero. La Unión Europea me facilitó dinero para que yo hiciera unos seminarios sobre la Unión Europea. Yo le devolví un cuartal, porque yo iba a negociar toda la cosa, hasta los bocadillos lo fui a negociar. Yo le devolví más de $1 millón a la Unión Europea, después que tuvimos una semana de estudios europeos con profesores venidos de España, pagados por la Unión Europea, y que concurrieron en ese seminario todas las instituciones del Estado. En el auditorio de la Escuela Diplomática Eduardo Latorre caben más de 250 personas y ese auditorio estaba abarrotado. Entonces quiere decir que se hicieron muchas cosas. Yo reformulé la currícula. Sí. Yo fui quien comenzó el proceso para que la escuela se convirtiera en Instituto de Estudios Superiores. Cristina, háblame un poquito de la relación del cuerpo diplomático, en el sentido de que, bueno, tenemos embajadores y tenemos cuerpo consular. Aquí hay una práctica, y dentro de los premios que se dan en ocasiones se hizo eso, una práctica de que hay determinado, va un embajador pero necesita su cónsul, o sea, con su cónsul, su consulado. Es una especie no sé, una práctica que por mucho tiempo, en ese sentido. ¿Cómo se concibe, cómo es que debe concebirse esos dos estamentos tan importantes en función de los intereses de potencializar los recursos del país, colocar, abrir mercados, gestionar para la incorporación de inversiones en la República Dominicana, todo ese tipo de cosas? ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo es que debe accionar ese tinglado embajadores, cónsules? Bueno, el problema con la República Dominicana, con el cuerpo consular, por ejemplo, es que nosotros no tenemos cónsules profesionales. Generalmente los cónsules son cónsules de ocasión, porque son cónsules nombrados en base a la política, al spoil system. Sí, en el lado embajador, nosotros tenemos más diplomáticos que ya están ingresados a la carrera, gente de mucho valor, pero en lo que respecta el aspecto consular estamos un poco deficientes. La Escuela Diplomática, o sea, que ahora se llama Instituto de Estudios Superiores en Diplomacia y Estudios Consulares, ha organizado un diplomado que es el diplomado de Diplomacia Comercial.
En ese diplomado de diplomacia comercial, yo entiendo, yo como profesional, docente del INECIC, que ahí tendrían perfectamente cabida los cónsules. Porque los cónsules deben ser agentes que puedan vender bueno, hay dos vertientes con el tema de los cónsules, porque los cónsules son la ventanilla, primero, de las administraciones dominicanas para servirle a los residentes dominicanos. Exactamente, exacto. Y de paso, el tema de pasaportes, cédula, actos notariales, etcétera. Entonces, la función del cónsul es más hacia su propia comunidad. Ya. Más que hacia la comunidad. Nada más el contacto que el cónsul tiene con la comunidad a donde está sentado es el tema de las visas. Porque el cónsul es que otorga las visas con autorización de la Cancillería para que los turistas, ciertas categorías de turistas y en ciertos países puedan ingresar al territorio de la República Dominicana. Entonces, como que eso no es para ellos tanto, el estar preocupado de asuntos de comercio, etcétera. Sin embargo, las embajadas y una práctica que han tomado muchos estados, sobre todo frente a la crisis, en todas partes del mundo los ministerios de Relaciones Exteriores han entrado en crisis en materia presupuestaria, nunca hay suficiente dinero, han tenido que reducir el número de consulados e insertarlos dentro de la embajada bajo el acápite sección consular de la embajada, que lo ocupa un consejero, porque el cónsul equivale en el rango diplomático a un consejero. Lo ocupa un consejero o un ministro consejero encargado de asuntos consulares. Eso ahorra dinero, es verdad. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un consulado general en París, tiene mucho trabajo, es verdad, porque yo voy mucho allá, tiene muchísimo trabajo, pero antes existía la sección consular dentro de la embajada y por disensiones entre la encargada de la sección consular y el embajador, pues todo eso yo lo veía en palco. Pues yo vivía en París, yo era el abogado de la embajada, yo veía el tema, ¿no? Sí. Bueno, consulado general que funciona bien, pero muchos países organizados han reducido sus gastos justamente ingresando el tema consular dentro de la embajada. Dentro de la embajada. Bajo sección consular. Y por supuesto, el tema de quién debe ejercer como encargado de la diplomacia comercial. Algunos países le estaban dando cabida a funcionarios de industria y comercio y funcionarios de ministerios de economía dentro de las embajadas para ocuparse de ese renglón. Eso lo hemos visto con Francia, lo hemos visto con Italia, lo hemos visto con España, etcétera, porque ellos tienen una concepción quizás un poco más acabada de lo que debe ser ese trabajo, y que si hay un especialista que es de otro ministerio, lo ponen a disposición, eso se llama puesta en disponibilidad, y viene a servir en tal o X embajada por tal o X tiempo. Entonces, eso también es una práctica concebible. Nosotros hemos también utilizado el tema de los attachés, attaché comercial, attaché cultural, etcétera. Agregados, los famosos agregados. Los agregados para que se ocupen de un tema en particular. Muy bien. Bueno, doña Cristina, hemos agotado una muy orientadora intervención suya. Qué bueno, qué oportuno en este momento. Ojalá que las autoridades también la puedan aprovechar, porque estamos iniciando nueva gestión. Y los que aspiran a la carrera, que sepan que hay posibilidad de estar en un sitio donde se les estime y se les evalúe. ¿No verdad que sí? Así es. Cristina, sigue bien, cuidándose, Cristina, sigue cuidándote, y sigue con el kickboxer, así que se llama. Kickboxing. Maravillosa, muy bien. Un abrazo, amor. Gracias. Siga que hay más contenido y nosotros nos volvemos mañana. Dios mediante. Bye bye. Muy bien.